¿Crees que el PSOE debería hacer unas primarias para elegir un nuevo candidato o Pedro Sánchez sigue siendo un candidato viable? Sé que los de enfrente son peores, pero el PSOE acusa más la corrupción. ¿El PSOE acusa? ¿De qué hablas? Acusa más de que se le nota más o menos, sí, porque la mayoría de los medios hablan de los casos aislados de corrupción en el PSOE, de gente que fue echada del PSOE, y no te habla de los docenas de casos. Acaban de encarcelar a la Diputación ¿de dónde fue? No me acuerdo. Todos los del PP. Pero bueno, mira, la cuestión es esta. Lo que yo crea es irrelevante. Mi partido se rige por estatutos. Los estatutos te dicen cuándo se hacen primarias y cuándo el candidato, no el candidato, el que está en el poder puede proclamarse candidato y seguir. Te pongo un ejemplo para que lo entiendas. En las anteriores elecciones aquí en Gijón estábamos nosotros en la alcaldía y la alcaldesa, que es una mujer a la que yo respeto enormemente, iba a seguir. Y un grupo de militantes del partido dijeron que estaba muy bien que siguiera, pero que hubiera unas primarias. Se necesitaban por estatutos, esto no se va inventando sobre la marcha. Se necesita un número determinado, un porcentaje determinado de firmas para forzar las primarias. Se reunió la cantidad necesaria de firmas y por lo tanto al secretario general no le queda de otra sino convocar a las primarias porque así lo establecen los estatutos y nos regimos por nuestras leyes. Se convocaron las primarias y la alcaldesa decidió no participar en las primarias. Bueno, está en su absoluto derecho de participar o no participar. Por lo tanto, se apuntaron otros tanto militantes como independientes cercanos al partido, porque puedes tener como candidato a alguien fuera del partido. Se apuntaron a unas primarias, se llevaron a cabo las primarias, elegimos al candidato, fuimos a las elecciones con el candidato, ganamos las elecciones, pero no tuvimos suficientes números para gobernar. Así funciona el PSOE. No sé cómo funciona en otros partidos. No sé cuáles sean los estatutos actualmente, pero sí hay una forma de convocar primarias, aunque haya un presidente en el poder, como es el caso de Pedro Sánchez, se actuará así. Si suficientes militantes firman en favor de unas primarias, se harán unas primarias en las que Sánchez puede participar o no. Todo lo cual está perfecto, lo puedes ver perfectamente en los estatutos. Porque los estatutos del PSOE son públicos. Puedes ir a la página del Partido Socialista Obrero Español y leer los estatutos y te enteras.